Hace varios años, en los campos de Inglaterra y Finlandia, comenzaron a aparecer círculos misteriosos de origen desconocido. Estas formaciones, conocidas como claros negros, atrajeron la atención tanto de científicos como de aficionados a los enigmas. Se les llamó dibujos de polvo, y a pesar de los intentos por encontrar una explicación científica, muchas personas los perciben como un aviso escrito de una inteligencia extraterrestre. Este fenómeno puede caracterizarse como un mensaje del cosmos. A finales de la década de 1980, la antigua magia de los campos ingleses resurgió en nuevas formas. Se recibieron numerosos informes sobre discos plateados flotando sobre el campo. La ciudad de Warminster adquirió la reputación de ser la base de ovnis en Inglaterra, ya que allí se registró el mayor número de sus apariciones. Un interés particular fue suscitado por los constantes informes sobre la observación de un objeto esférico con un resplandor entre dorado y plateado. Con la aparición de los ovnis, comenzó una misteriosa conexión con los primeros rayos del Sol, cuando se descubrieron pruebas materiales de una invasión extraterrestre. Los campos de trigo circundantes estaban trazados por la mano de un geométrico invisible, y las plantas prácticamente no sufrieron daños, extendiéndose suavemente por el suelo. Un dibujo típico de un claro negro puede imaginarse en forma de círculos, óvalos, anillos y rayos que se dispersan. Estos círculos, o los llamados símbolos de polvo, ilustran vívidamente la posible conexión entre los ovnis y una multitud de signos enigmáticos en la superficie de la Tierra. Sin embargo, ¿existe una conexión real entre los claros negros y los ovnis? Colin Andrews, presidente de la Asociación Internacional para el Estudio del Fenómeno de los Círculos, señala que desde el principio, los claros negros se mencionaron en relación con informes sobre fenómenos aéreos. Según la mayoría de las observaciones, la aparición de los dibujos precedió a un resplandor en forma de rayos y luces naranjas danzantes que volaban directamente sobre los campos, después de lo cual, por lo general, se encontraban símbolos enigmáticos. Sin embargo, la conexión de los claros negros con los fenómenos aéreos aún no es prueba del origen extraterrestre de los dibujos geométricos. En busca de otras pruebas, vale la pena acudir a Stan Gordon, el principal especialista en lugares de aterrizaje de ovnis. Él señala varios lugares encontrados en Pensilvania y en todo el mundo. Con mayor frecuencia, se trata de plataformas redondas u ovaladas con vegetación destruida, cuya superficie está quemada o carbonizada. Allen Hynek, el padre de la ufología moderna, proporciona una descripción de una plataforma de aterrizaje de ovnis en Canadá, sorprendentemente similar a los claros negros de los campos ingleses. Él describe cómo los 5 objetos se elevaron simultáneamente en el aire, dejando en el lugar de cada uno de ellos un círculo de 3 metros de césped. Sin embargo, ¿significa esto que en todos los fenómenos similares son culpables las naves voladoras? ¿O existe una explicación más simple? Según la versión oficial del gobierno británico, las manchas negras surgen bajo la acción de complejas turbulencias atmosféricas. Esta teoría, diseñada para mantener la calma en el amplio público, no resiste críticas desde el punto de vista de la teoría de los vórtices atmosféricos. Los vórtices se forman bajo la acción de la inducción térmica de la luz solar en las laderas de las montañas, y en el sur de Inglaterra, incluso un montículo es una rareza. Además, la mayoría de las manchas negras aparecen por la noche. Se pueden explicar tales patrones complejos como un capricho de la naturaleza. Observe cuán preciso es el artista invisible, qué bordes tan uniformes. Sería una locura afirmar que esto es el resultado de turbulencias atmosféricas. Por lo tanto, los dibujos fueron creados por un objeto mecánico controlado. Existen numerosas teorías sobre el origen de los círculos de cultivo. Una de las explicaciones más recientes es la prueba de armas espaciales de alta precisión en el marco del programa estadounidense SOI.
Según esta teoría, el propio gobierno británico traza los campos circundantes utilizando satélites y tecnologías láser. Por dos razones, muchos son escépticos respecto a la hipótesis del origen de las manchas negras. En primer lugar, la aparición de estas formaciones misteriosas fue registrada ya en 1946, es decir, mucho antes del inicio de la exploración espacial. En segundo lugar, sería mucho más fácil realizar tales pruebas en polígonos de bases militares u otras áreas protegidas que en los márgenes de las carreteras. Es difícil creer en tal irresponsabilidad por parte de los desarrolladores de tecnologías de alta precisión. Sin embargo, también existen explicaciones alternativas. Algunos afirman que la aparición de los círculos está relacionada con el juego de apareamiento de los erizos y las aves de caza. De hecho, al creer en esto, se podría llegar a la conclusión sobre las naves voladoras. Sin embargo, tales teorías ignoran la opción más simple. Alguien simplemente decidió hacer una broma. En 1990, dos ingleses, Duke y Dave, confesaron que los misteriosos círculos de cultivo en los campos fueron creados por sus manos. Sin embargo, no explicaron cómo lograron estar en una noche en Inglaterra, América y Rusia, hacer 15 dibujos y no romper ni una sola brizna de hierba. Mientras algunos creen en el origen extraterrestre de las manchas negras, otros afirman tener derechos de autor sobre ellas. Linda Moulton Howe, conferencista sobre problemas de ovnis, recuerda que en otoño de 1990, la prensa mundial se dirigió a estos dos caballeros para explicar el misterio de los dibujos en los campos. Según ellos, tenían tablas comunes con las que caminaban en círculo y creaban figuras geométricas. Estos chicos atrajeron la atención de los medios de comunicación, que anunciaron la resolución del misterio de los círculos de las cosechas. Sin embargo, es difícil imaginar que a dos chicos les haya sido posible crear 15 dibujos en una noche y permanecer invisibles. ¿Cómo pudieron, en una corta noche de verano, crear obras maestras como El Castillo Bárbaro, cuando un equipo entero de artistas no podría haberlo hecho en una semana? George Knepp, periodista e investigador, señala que los círculos en los campos se encuentran en todo el mundo. En los Estados Unidos, Australia, Canadá, Japón e incluso en la antigua Unión Soviética. Sería ridículo considerar que son el resultado del arduo trabajo de dos juerguistas ingleses. Muchos expertos en círculos de cultivos están asombrados por la precisión milimétrica en la ejecución de las figuras geométricas. Duke Bauer y Dave Carley, por supuesto, pudieron haber hecho parte del trabajo, pero encontrar cientos de cómplices en todo el mundo es poco probable. Existen sutilezas que permiten dudar del origen terrestre de los círculos de cultivos. Su compleja estructura y disposición no se asemejan a un simple pisoteo en la tierra. El análisis químico de los cultivos también indica la naturaleza no hecha por el hombre de la irrigación en el círculo. No es un secreto que cada planta en la tierra posee una determinada energía. En el marco de un análisis no convencional, se investigaron los cristales de almidón de los granos encontrados en los círculos de cultivos. La red cristalina sufrió cambios que aún no se habían encontrado en la práctica. Las transformaciones químicas y biofísicas a nivel molecular difícilmente fueron planeadas por Duke y Dave desde el suroeste de Inglaterra. Ellos no explicarán lo que ocurre en todas partes, incluyendo los campos de arroz en Japón. Las formas geométricas precisas, la intrincada trenza de hierbas y los cambios en la organicidad de las plantas llevan a pensar en la participación de fuerzas anómalas en la creación de los círculos de cultivos. En la superficie de los círculos, los expertos notaron un aumento en el fondo de radiaciones microondas. Aunque su fuente puede ser completamente terrenal, estamos acostumbrados a los microondas y la televisión por satélite. Es posible que las ondas pacíficas, que llevan, por ejemplo, una llamada telefónica, simplemente se hayan olvidado en los campos,
lo que llevó a la formación de intrincados dibujos. Si esto es posible, entonces se debe considerar que los ovnis no están relacionados con tales fenómenos. Sin embargo, quedan fotografías y miles de testigos que han observado objetos no identificados en las inmediaciones de los círculos o en aquellos lugares donde posteriormente aparecieron. En una ocasión, un grupo de 8 expertos, contratados por el gobierno de los Estados Unidos, llegó a un campo de trigo en el lugar conocido como Olsen Barns, cerca del famoso Stonehenge, donde se había encontrado una gran calva. De repente, un helicóptero de combate inglés, cargado de instrumentos, pasó volando sobre sus cabezas. Se acercaba cada vez más, y los testigos inicialmente pensaron que iba a fotografiar los misteriosos círculos en los campos. Sin embargo, cuando el helicóptero estuvo en proximidad inmediata, quedó claro que su objetivo era ahuyentarlos. Uno de los testigos, que había vivido en esos lugares durante 48 años, comentó: «Nunca había visto algo así». Una repentina ola de aire derribó el seto vivo justo sobre su automóvil. Pronto apareció un segundo helicóptero, y ambos continuaron persiguiéndolos por la carretera, volando a lo largo de la cuneta y tratando de empujarlos más lejos. Después de detenerse, uno de los helicópteros se rezagó y se dirigió hacia un objeto esférico titilante, de aproximadamente 50 centímetros de diámetro. Los testigos perdieron el objeto de vista varias veces, pero pronto volvió a aparecer en su campo de visión cuando el helicóptero intentó maniobrar a su alrededor para observarlo desde todos los ángulos. El segundo helicóptero, probablemente, recibió la orden de cubrir, y la esfera luminosa se encontró justo frente a ellos. Luego, como por arte de magia, la esfera desapareció, y los helicópteros, tras pasar un par de minutos más sobre el lugar del incidente, se marcharon. Un testigo reflexionó: si se piensa bien en lo que ocurrió, lo más probable es que nos convirtimos en visitantes inesperados en un lugar donde estaban haciendo algo con una pequeña esfera luminosa, de la que ya nos habían informado los lugareños. Para ese momento, habían aparecido 2 grandes dibujos en los campos, y al día siguiente se descubrieron círculos de aún mayores dimensiones en la misma área. Esto llevó a pensar que el gobierno sabe algo que intenta mantener alejado del público. Desde principios de los años 90, el número de avistamientos de helicópteros ha aumentado en progresión geométrica. Ahora no pasa un día sin que aparezca algo nuevo en Inglaterra. Al mismo tiempo, el tamaño y la complejidad de los propios dibujos también están aumentando. Si se cree en la implicación de ovnis, parece que los pilotos extraterrestres han cambiado sus hábitos, ya que en el pasado siempre buscaban pasar desapercibidos y no dejar rastros. Sin embargo, ahora parece que intencionalmente dejan huellas en la escena del crimen. Los testigos afirman que los antiguos círculos son creados por fenómenos aeroespaciales que, posiblemente, son naves de extraterrestres. Pero, ¿es esto realmente cierto? Todo lo que se sabe sobre los autores de los enigmáticos círculos se basa en relatos de testigos. Una joven informó sobre la observación de un objeto esférico que surgió de un rayo de luz de un color blanco brillante, que atravesó el cielo crepuscular y se posó en un campo cercano al antiguo túmulo de Sober Hill. A la mañana siguiente, se encontró allí un dibujo en forma de cruz celta. Los testigos tienden a confiar más en sus ojos que en sus oídos. Sin embargo, en el caso de los círculos de las praderas, todos los testimonios parecen creíbles. Muchos de los que observaron la formación de los círculos no vieron ni discos plateados ni esferas flotando sobre la tierra. Simplemente les parecía que las espigas caían solas, como un dominó. Se han acumulado más de 70 descripciones de tales casos, recopiladas de todo el mundo. Los testigos a menudo mencionan zumbidos inusuales y ven cómo las hierbas oscilan. Luego, todo sucede instantáneamente, como por arte de magia.
En menos de 15 segundos, las hierbas se pliegan y se tumban al suelo. Muchos ven cómo objetos luminosos en forma de esferas y rayos maniobran sobre el terreno. A menudo se menciona la aparición de una esfera dorada y una poderosa explosión, cuyo estruendo coincide en el tiempo con la formación de los círculos. ¿Qué es esto? ¿Un argumento a favor o en contra de la teoría de los ovnis? Según muchos testimonios, los objetos no identificados, tras completar su descenso, desaparecen o se vuelven invisibles. Permaneciendo en la sombra, continúan planteando enigmas. Quizás tienen sus propias razones para ello. La única evidencia en la que la gente confiará será la observación de un grupo de expertos organizado específicamente. En el verano de 1991, investigadores de fenómenos de playas de polvo organizaron puntos de observación en varias provincias inglesas. El 22 de junio, 3 observadores notaron una brillante esfera dorada que pasó junto a ellos a una velocidad fantástica. A la mañana siguiente, a 1 kilómetro de distancia, se descubrieron nuevos dibujos. Colin Andrews y su equipo resultaron ser más afortunados. Él recuerda: nos preparamos bien para la operación. Instalamos radares, cámaras de visión nocturna, emisores infrarrojos e incluso llevamos al campo varios perros de una granja cercana. Monitoreamos cada metro cuadrado con nuestros instrumentos, de modo que ninguna criatura viva pudiera penetrar allí sin nuestro conocimiento. Sin embargo, temprano en la mañana, todo quedó envuelto en niebla, y el equipo se silenció. Cuando la niebla se disipó, se descubrió un nuevo dibujo en el centro del campo. ¿Qué significan realmente estos dibujos? Quizás este sea un mensaje de la humanidad de otras formas de vida inteligente. Con los años, los dibujos en los campos han cambiado, pareciendo más pictogramas. Incluso ha surgido un nuevo término: agroglifs, o, literalmente, escrituras de polvo. Si estos son símbolos creados artificialmente, deben significar algo. Los agroglifs pueden ser formas de comunicación extraterrestre. ¿De qué hablan estas misteriosas escrituras o dibujos que han llegado a nosotros desde el espacio? Si los agroglifs son formas de un lenguaje interplanetario, ¿podemos descifrarlos? Muchos creen que el significado de los dibujos en los campos está de alguna manera relacionado con los lugares donde se encuentran. Por ejemplo, en Inglaterra, la mayoría de los dibujos de polvo están ubicados cerca de Stonehenge y en Silbury Hill, uno de los más antiguos túmulos funerarios de Europa. También se ha observado que los agroglifs más conocidos están orientados en su eje hacia el túmulo de Silbury Hill. Dado que se sabe que Stonehenge y Silbury Hill son monumentos de una antigua cultura con conocimientos asombrosos de astronomía, se puede suponer que este conocimiento fue leído por los pueblos antiguos a través de los dibujos de polvo. Creyendo que los ovnis han estado sobrevolando Inglaterra a lo largo de su historia, se puede explicar otra coincidencia. En junio de 1991, se observaron esferas doradas sobre una colina que hace cientos de años fue llamada el Encanto Dorado. Quizás alguien ha estado tratando de establecer contacto con nosotros desde hace mucho tiempo, pero aún no tenemos la clave para esta información. Colin Andrews afirma: estoy seguro de que los dibujos en los campos son escrituras, solo que no es un lenguaje lógico, sino un mensaje de nuestro subconsciente, un recordatorio de que alguna vez provenimos de una única raza universal de seres inteligentes. Él añade que los pequeños seres han controlado la vida en la Tierra durante milenios. Si los extraterrestres están tratando de establecer contacto con nosotros, es bueno que lo hagan a través de símbolos de comunicación y no de armas. Quizás las negociaciones ya se están llevando a cabo a un nivel superior, pero las autoridades guardan silencio al respecto. ¿No es hora de que también empecemos a descifrar los mensajes cósmicos de hace 1000 años? Cada año,
los mensajes se vuelven más complejos. Tal vez pronto aparecerán los mismos mensajeros. Sea como sea, seguramente se encontrarán con nosotros en las páginas del programa Diarios de OVNIs. El gobierno de los Estados Unidos oculta información crucial sobre los OVNIs. El proyecto secreto Libro Azul se ha convertido en un receptáculo de secretos inaccesibles para los simples mortales. ¿Por qué se cerró finalmente este proyecto? ¿No será porque los militares temían la filtración de información? Hoy en el programa Diarios de OVNIs intentaremos averiguar qué es lo que realmente había detrás del proyecto Libro Azul. El misterio de los OVNIs no deja en paz a las personas en todo el mundo. ¿Qué son estos objetos? ¿De dónde vienen? Y, lo más importante, ¿por qué? ¿Podría ser que cientos de objetos voladores, observados por testigos, tengan un origen completamente trivial? ¿O realmente han venido a nosotros desde el espacio? Si los ovnis son de hecho naves de extraterrestres, ¿qué piensa al respecto el gobierno de la Tierra? ¿Son ellos para nosotros enemigos o amigos? ¿Y qué hay de nuestra historia? ¿Siempre hemos sido gobernados por terrícolas? En los últimos 50 años, el gobierno estadounidense ha cambiado varias veces su política respecto a los ovnis. Todo comenzó en 1947, cuando un piloto privado llamado Kenneth Arnold volaba sobre el estado de Washington. Vio 9 objetos extraños que se movían en formación sobre la montaña Rainier. Inicialmente, Arnold pensó que eran aviones, pero su comportamiento no se correspondía en absoluto con las maniobras habituales de las aeronaves. Al aterrizar en Yakima, estado de Washington, contó a los reporteros que esos objetos saltaban como platos sobre el agua. El coronel retirado de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, Wendell Stevens, señaló que la historia de Arnold rápidamente llegó a los periódicos, que comenzaron a utilizar términos como platillos voladores. Seven Randall, autor del libro Historia de los accidentes de ovnis, añadió que Arnold era un empresario respetado y un piloto experimentado, por lo que nadie dudaba de su relato. En respuesta a esto, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos emitió una explicación oficial, llamando a la observación un espejismo, una especie de fantasma flotando en la atmósfera. Desde entonces, cientos de personas comenzaron a informar sobre fenómenos similares. En septiembre de 1947, el teniente general Nathan Twining escribió al comandante de la Fuerza Aérea estadounidense, recomendando llevar a cabo una investigación oficial de todos estos hechos. El 30 de diciembre de ese mismo año, se aprobó un nuevo proyecto secreto con base en la base Wright Field en Dayton, estado de Ohio. La gente se enteró de que los militares habían comenzado una cacería de platillos voladores, y llamaron a este proyecto Platillo, aunque su nombre oficial era Signo. Este proyecto fue concebido como un intento serio de descubrir la verdad sobre los ovnis, pero pronto comenzaron los juegos en la sombra, y parece que los militares estaban ocultando la verdad intencionadamente. La primera persecución de un objeto extraterrestre tuvo consecuencias trágicas. El 7 de enero de 1948, el capitán Thomas Mantell recibió la orden de perseguir un ovni sobre el lugar llamado Woodman Hell, estado de Kentucky. Cuando él alcanzó una altura de 7.500 metros, su avión y el objeto volador no identificado desaparecieron de las pantallas de radar, aunque por radio aún se escuchaba su informe sobre el acercamiento a un enorme objeto metálico. Estas fueron sus últimas palabras. Más tarde, a las 5 de la tarde, el cuerpo de Mantell fue encontrado entre los escombros de su caza. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Acaso el avión de Mantell fue destruido por el objeto volador no identificado? Robert Dean, investigador y analista, señaló que los militares sellaron y se llevaron cada tornillo de su máquina. ¿Por qué?
porque el capitán informaba abiertamente sobre lo que había visto con sus propios ojos, mientras que probablemente murió por falta de oxígeno. El director del proyecto declaró más tarde que solo había visto el planeta Venus. La Fuerza Aérea inventó numerosas explicaciones para la muerte del capitán Mantell, afirmando que él estaba persiguiendo a Venus, lo cual fue una ofensa a su memoria. También se decía que había subido demasiado alto y se le había acabado el oxígeno. Los militares a menudo recurren a tales explicaciones cuando se trata de Mantell. Todas las declaraciones públicas sobre el proyecto Signo provenían de arriba, y por eso surgió la versión de Venus, y más tarde, de alguna otra estrella. El hecho de que los militares atribuyeran todo a Venus indica que no querían que la verdad saliera a la luz. En 1947, los Estados Unidos se recuperaban de la Segunda Guerra Mundial y al mismo tiempo se preparaban para una nueva, la Guerra Fría. Por lo tanto, la Fuerza Aérea no podía permitir que ocurriera algo incomprensible en nuestro cielo. Sin embargo, ¿podría ser que los testimonios de los testigos simplemente no resistieran el escrutinio? Las personas del proyecto Signo continuaron demostrando la absurdidad de creer en extraterrestres. Sin embargo, en la noche del 24 de junio de 1948, ocurrió un evento que no pudieron explicar. Ese día comenzó una nueva era en la historia de la ufología, y este evento cambió toda la política militar respecto a los objetos voladores no identificados. ¿Qué fue lo que inicialmente cambió la actitud escéptica de la Fuerza Aérea hacia el fenómeno de los objetos voladores no identificados? Alrededor de las 2 de la mañana, el 24 de junio de 1948, los pilotos de un avión a una altura de 1.500 metros sobre Mangumore, estado de Alabama, notaron un extraño objeto volador. Uno de los pasajeros también fue testigo de este fenómeno. Todos afirmaron que no era un avión ni un globo meteorológico. Cuando los miembros del proyecto Signo se hicieron cargo de este caso, se descubrió que otras 2 personas habían observado este objeto desde la Tierra. Explicar lo ocurrido como un meteorito o un espejismo ya no era posible. Era una aeronave que la humanidad simplemente no podía haber construido en 1948. Sin embargo, ¿qué cambió concretamente en el trabajo del proyecto Signo después de este incidente? Los problemas comenzaron cuando los participantes del proyecto, que creían tener toda la información acumulada en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, de repente se dieron cuenta de que les estaban ocultando algo. Ninguno de los hechos que apuntan al origen extraterrestre de los ovnis fue hecho público. Desde arriba, se dio la orden de encubrir esta información de una vez por todas. Como resultado, solo les quedaba inventar explicaciones absurdas o burlarse abiertamente de los testigos. Incluso llegaron al extremo de acusar de locura a sus propios pilotos. Richard Haynes, autor del libro Proyecto Delta, comparte su experiencia. He trabajado durante muchos años con pilotos investigadores, y hay razones para ello. Están muy bien entrenados y se encuentran en condiciones de excelente visibilidad. Tienen una gran perspectiva y la posibilidad de comenzar a perseguir un objeto en cualquier momento. Hay otra razón. A bordo del avión hay instrumentos que captan energía electromagnética. Además, siempre pueden pedir ayuda por radio, incluidos los militares. Así que no son solo testigos solitarios, trabajan con otros profesionales. A pesar de esto, surge la pregunta: ¿por qué la Fuerza Aérea no toma en serio a estos testigos tan importantes? Muchos creen que el gobierno, al igual que todos los demás, oculta la verdad sobre los ovnis. Esto se puede entender. La gente supone que las autoridades están desarrollando nuevas tecnologías de las que es mejor que no sepan. Sin embargo, Haynes tiene una opinión diferente. Creo que no es así. Las autoridades simplemente no quieren admitir que hay cosas de las que no pueden protegernos. El Dr. David Jacobs, investigador del fenómeno de los secuestros, añade: en 1948, el proyecto Sign
elaboró algo así como un informe sobre sus actividades. Hasta ahora se desconoce quién escribió este informe, pero allí se decía claramente que los ovnis tienen un origen extraterrestre, que tomamos de ellos nuestros cohetes modernos y así sucesivamente. Este informe fue enviado al comandante de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, George Weinberg. Él lo miró y dijo que era una completa locura. Luego ordenó destruir todas las copias de este documento y por eso todavía no sabemos qué se escribió allí. La pregunta permanece. Si en el informe no había nada secreto, ¿por qué destruirlo? En ese momento, el general Weinberg conocía todos los secretos del gobierno, incluidos aquellos que eran desconocidos para las personas del proyecto SIGN. Lo más probable es que el informe no fuera una completa sorpresa para él. Ya lo sabía todo. Por lo tanto, no le quedó más remedio que simplemente destruir este informe. Desde entonces, por cierto, la Fuerza Aérea inició una política de encubrimiento. Todos los gobiernos del mundo, incluyendo los Estados Unidos, intentan cerrar la información sobre los ovnis. Pero, ¿por qué? ¿Para qué lanzar un proyecto costoso y luego cerrarlo en silencio? Quizás las personas del Proyecto Signo descubrieron algo prohibido. Después de que el Proyecto Signo descontentó a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, fue cerrado con éxito. El Proyecto Signo fue reemplazado por el Proyecto Grudge, en el cual comenzaron a trabajar otras personas, más obstinadas. Vicky Cooper-Ecker, editora de la revista OVNI, señala: los militares comenzaron a seleccionar personas que estaban dispuestas a predicar el origen natural de los ovnis. Así que el Proyecto Grudge se convirtió simplemente en otra cortina de humo. Y aquí ocurrió otro incidente. En 1951, las instalaciones de radar de Fort Monmouth en el estado de Nueva Jersey detectaron un grupo de ovnis que volaban a gran velocidad sobre la base militar. Estos objetos aparecieron repetidamente en el espacio aéreo de la base y fueron observados desde la Tierra. En ese momento, el país estaba entrando en el conflicto coreano y la Guerra Fría ya llevaba 5 años en curso. Los militares percibían cualquier objeto que se moviera rápidamente como un misil enemigo. Sin embargo, estos misiles se movían a tal velocidad que no podían ser interceptados. Al investigar este caso, muchos científicos del gobierno llegaron a la conclusión desde el principio de que se trataba de la presencia de una inteligencia extraterrestre. En 1952, se registró toda una ola de avistamientos de ovnis. Los militares se encontraron en una situación difícil. Tenían que explicar a los testigos que solo estaban viendo a Venus. A veces, sus explicaciones eran tan absurdas que provocaban el descontento del pueblo estadounidense. Incluso el Proyecto Grudge no pudo explicar algunos fenómenos extraños en el cielo. La gente estaba asustada y se dirigía al gobierno en busca de aclaraciones. A pesar de los esfuerzos de los militares, no lograron convertir la situación en una broma, y los informes sobre avistamientos de ovnis continuaron llegando de todos los rincones del país. En 1951, el Proyecto Grudge fue transformado en el Proyecto Libro Azul, que fue creado para recopilar y estudiar todos los casos de avistamientos de ovnis. El gobierno decidió tomarse en serio el estudio de este fenómeno, y la Fuerza Aérea prometió revelar la verdad. En la década de 1950, el número de testigos de ovnis creció, y la gente comenzó a acudir al gobierno en busca de aclaraciones oficiales. Esperaban que estas aclaraciones provinieran de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Sin embargo, como afirmaron muchos ufólogos, la organización creada con este propósito no tenía voz ni voto. Se le dictaba sobre qué se podía y qué no se podía contar al público. En realidad, la Fuerza Aérea se dedicaba a ocultar información de los periodistas y nuevos testigos. Se les ordenó encontrar cualquier explicación para la aparición de ovnis que no coincidiera con lo que las personas habían visto. Algunos afirmaban que se trataba de algún ovni, por ejemplo, un zapato volador.
Así intentaban convencer a la gente de que controlaban la situación. Después de 1953, el proyecto Libro Azul dejó de interesarse por completo en los extraterrestres. Pero si los ovnis realmente son naves de extraterrestres, ¿cómo se podía mantener esto en secreto? En 1952, el proyecto Libro Azul vivía su hora estelar bajo la dirección del capitán Ed Ruppelt, quien sinceramente quería desentrañar el misterio de los ovnis. Mildred Bissell, representante de MUFON en el estado de Utah, era una persona seria con ideas poco serias, según el doctor Alan Hynek. Ruppelt no era muy diferente de Hynek, quien comenzó en el proyecto Signo como astrónomo principal y era un acérrimo opositor a los ovnis. En el transcurso de sus investigaciones, Ruppelt y Hynek se convencieron del origen claramente no terrestre del fenómeno ovni. Los eventos de julio de 1952 disiparon definitivamente sus dudas. Ese año, sobre el Capitolio y la Casa Blanca, voló toda una escuadra de ovnis que fueron vistos por pilotos, operadores de radar y simples transeúntes. Estos objetos realizaban maniobras inimaginables que nuestros aviones en ese momento no podían ejecutar. Exactamente una semana después, el 26 de julio, los ovnis aparecieron nuevamente sobre el Capitolio. Cuando llegaron los cazas en alerta, todavía estaban en el aire. Nuestros pilotos los persiguieron un poco, pero, como siempre, sin éxito. Comenzó un boom en los periódicos al respecto, y al Pentágono comenzaron a llegar consultas. ¿Qué está pasando? ¿Quién nos ha conquistado? ¿A dónde debemos huir? Mientras tanto, las fuerzas aéreas organizaron una conferencia de prensa en la que afirmaron que no había habido ningún ataque al Capitolio, sino que se trataba de un simple espejismo causado por las fluctuaciones de temperatura. Se decía que las corrientes de aire frío habían distorsionado la recepción de los radares, y estos vieron objetos diminutos en el aire. Y los testigos en la calle simplemente se habían excitado demasiado. Al final, los empleados del proyecto Libro Azul se encontraron en una situación complicada que no justificaba sus esfuerzos. Las llamadas al Pentágono llegaban en tal cantidad que las fuerzas aéreas y la CIA comenzaron a preocuparse de que esto pudiera socavar la confianza de la gente en la capacidad del ejército para defender el país. En respuesta a esto, la CIA organizó una reunión secreta de científicos en enero de 1953, conocida como la Reunión Robertson. Los participantes de la reunión tuvieron que estudiar enormes volúmenes de información recopilada en el marco del proyecto Libro Azul, incluyendo dibujos, cintas y grabaciones de video. En 12 horas, revisaron 6 años de datos y prepararon su informe. Este informe se ha convertido en el veredicto oficial del gobierno estadounidense sobre los ovnis. Inicialmente, el estudio del misterio de los ovnis fue llevado a cabo por el proyecto de la Fuerza Aérea Signo, luego Grudge y Libro Azul. Surge la pregunta: ¿por qué la CIA decidió iniciar su propia investigación? Libro Azul siempre ha estado disponible para el público, sin embargo, en esencia, nadie tenía la intención de llevar a cabo investigaciones serias. Parece que estaban más interesados en si los ovnis representaban una amenaza en forma de arma secreta soviética. 5 destacados científicos llegaron a conclusiones extrañas, decidiendo que estos objetos no necesariamente tienen un origen extraterrestre. De hecho, rechazaron todas las pruebas del origen extraterrestre de los ovnis. Aunque este informe es solo un papel, amenaza la seguridad nacional. Fue entonces cuando se lanzó un programa de desinformación que sigue en funcionamiento hasta el día de hoy. El objetivo era convencer a la gente de que las naves voladoras no existen. La reunión de Robertson estableció para la Fuerza Aérea una tarea concreta: dejar el misterio de los ovnis en paz y concentrarse en reducir la cantidad de informes sobre avistamientos de objetos voladores, eliminando así la amenaza a la seguridad nacional.
Esto provocó una fuerte crítica en todo el país, y los militares se encontraron en relaciones tensas con la prensa. Como resultado, la Fuerza Aérea dejó de interesarse por Libro Azul, y en diciembre de 1969 el proyecto fue cerrado. Sin embargo, los ufólogos afirman que en realidad la situación es diferente. Los militares, la CIA, el FBI y otras agencias gubernamentales continúan abordando el problema de los ovnis. La Ley de Libertad de Información no ofrece mucho a los estadounidenses, ya que en la Ley de Seguridad Nacional, aprobada durante la Guerra Fría, se establece claramente que cualquier información que amenace la seguridad del Estado debe mantenerse en secreto. La Guerra Fría ha terminado, y surge la pregunta: ¿con quién estamos luchando ahora? ¿Por qué la Ley de Seguridad Nacional sigue vigente? ¿Por qué se oculta la verdad? ¿Quiénes son nuestros enemigos? Parece que algunos en Washington, especialmente aquellos relacionados con la seguridad del Estado, consideran al pueblo estadounidense como su enemigo. Los militares poseen documentos que confirman que los ovnis han aparecido repetidamente en nuestro cielo. Si el gobierno considera que no representan una amenaza, eso genera confusión. Si es así, ¿quién responderá a la pregunta más importante? ¿Por qué? La respuesta es simple: ellos lo saben todo. Saben que los extraterrestres han estado actuando en la Tierra durante 50 años. La Fuerza Aérea cree que no podremos soportar toda la verdad, y por eso nos alimentan con cuentos. Así, el proyecto Libro Azul sigue siendo un misterio tras 7 sellos. Quizás fue solo una pantalla para desviar la atención del público, o tal vez las personas del proyecto se acercaron demasiado a desvelar el principal secreto de la humanidad. Este secreto puede permanecer para siempre como un punto blanco en las páginas de los diarios de ovnis. Los astronautas estadounidenses guardan silencio sobre los ovnis, temiendo acusaciones de divulgación de secretos militares. Las imágenes de los satélites marcianos no siempre se publican, y la agencia NASA parece jugar al escondite con los extraterrestres. ¿Qué es esto? ¿Una invención ociosa o hechos clamorosos? Hoy en el programa Diarios de OVNIs se investiga la historia de la exploración espacial, que comenzó en 1961, cuando Yuri Gagarin se convirtió en el primer ser humano en orbitar la Tierra en el cohete Vostok 1. Le siguió el estadounidense Alan Shepard en la nave Mercury, y las carreras espaciales comenzaron a cobrar impulso. El presidente de los Estados Unidos, John Kennedy, inspiró el proyecto más ambicioso de finales de los 60, el alunizaje de una tripulación estadounidense. En julio de 1969, este sueño se convirtió en realidad, y la Agencia Espacial Estadounidense NASA se consolidó como la principal autoridad mundial en la exploración del espacio. Eran esos mismos especialistas que pronto tendrían que hablar sobre la existencia de inteligencia extraterrestre. Se creía que el espacio estaba lleno de objetos voladores no identificados. Los primeros cosmonautas a menudo compartían sus impresiones sobre encuentros con ellos. El periodista ufólogo George Knapp recuerda las palabras de Gagarin. Los vi con mis propios ojos. Son increíblemente poderosos. Podría describirlos, pero se me ha prohibido hacerlo. Gagarin nunca recibió el permiso que esperaba. Los futuros astronautas estadounidenses también observaron ovnis incluso antes de salir al espacio, durante vuelos de prueba en las capas superiores de la atmósfera. Vicky Cooper Ecker, editora de la revista OVNIS, señala que a principios de los 60, durante las pruebas de los aviones a reacción X-15, la tarea de los pilotos era estudiar objetos voladores no identificados. En ese momento, los ovnis no eran un secreto, como ocurre hoy. Gordon Cooper, uno de los pioneros de la investigación espacial y navegante de las naves Mercury y Gemini, habló abiertamente sobre sus encuentros con ovnis e incluso intentó probar su existencia. Afirmó: «Flotamos a tales altitudes donde el ser humano aún no ha estado, y debemos establecer qué seres vuelan junto a nosotros en la órbita terrestre».
Sin embargo, a pesar de su valentía, Cooper pronto guardó silencio y durante 20 años no mencionó sus observaciones. La pregunta de por qué Cooper se quedó callado sigue abierta. Es posible que esto sucediera porque nadie creyó sus relatos, o bien porque enfrentó presión por parte de la dirección. Muchos ufólogos creen que la NASA ordenó a Cooper y a sus colegas que guardaran silencio. El investigador y analista Brad Dean afirma: la agencia NASA comenzó a burlarse abiertamente de sus navegadores. Tan pronto como los chicos regresaban del espacio y balbuceaban sobre ovnis, la NASA simplemente les cerraba la boca, a veces llegando a amenazas directas. Así se forma un panorama en el que la NASA envía a pilotos a explorar las capas superiores de la atmósfera y el espacio exterior, encontrándose con ovnis, de los cuales al principio se habla abiertamente, pero luego de repente callan. Cuando recopilaba materiales sobre ovnis, la oficina de prensa de la NASA me proporcionó las direcciones de los astronautas estadounidenses. Escribí a todos, haciendo la misma pregunta: ¿es verdad? Pero nadie respondió. Nadie siquiera me llamó idiota. No hubo reacción en absoluto. A las personas que trabajaban en proyectos espaciales se les prohíbe discutir este tema. Aunque es bien sabido que en el espacio exterior se han observado objetos no identificados en múltiples ocasiones. La agencia espacial tiene poderes a nivel federal, incluso hasta el encarcelamiento. Si alguien ha tenido contacto con extraterrestres, le espera un hospital psiquiátrico. Tal vez la NASA realmente tiene formas de influir en los astronautas que presumen de tener un platillo volador en su cola. A pesar de que por ley las oficinas de prensa de la NASA deben informar sobre cualquier fenómeno espacial, incluidos aquellos que confirman la existencia de extraterrestres, en la agencia temen más a la palabra extraterrestre. Para disfrazar sus verdaderos objetivos, el proyecto Búsqueda de Inteligencia Extraterrestre fue apresuradamente renombrado como Escaneo de Alta Resolución. La agencia continúa negando obstinadamente la posibilidad de contactos con extraterrestres. Quizás simplemente están jugando al escondite con ellos. De lo contrario, ¿por qué guardar en carpetas secretas las fantasías ociosas de astronautas que, tal vez, se han vuelto un poco salvajes en órbita? O, por el contrario, ocultar hechos reales de los cuales millones de terrícolas solo pueden sospechar? ¿Para qué correr las cortinas cuando afuera ya hay una oscuridad total? El doctor Richard Haynes, ufólogo, señala que ahora muchos hablan de que las autoridades ocultan la verdad sobre los ovnis. Si es así, entonces detrás de la máscara de los ovnis, probablemente se esconden tecnologías de vanguardia que prefieren mantener en secreto. Los mitos siempre se han creado en el mismo Olimpo. Pero si realmente son extraterrestres, entonces las autoridades simplemente se han rendido ante el hecho de su superioridad sobre nosotros. ¿Significa esto que el silencio de la NASA es la calma antes de la tormenta de una batalla espacial? ¿Y que en la órbita de la Tierra, asediada por extraterrestres, ya se están organizando en orden de combate naves? Es interesante que una vez, nueva información estuvo a punto de provocar un conflicto entre los países de la OTAN y el Pacto de Varsovia. Un hecho increíble. La agencia NASA, en nombre de la ciencia conquistando la Luna, al mismo tiempo acusa a los ufólogos de herejía. Otra cosa es si se trata del desarrollo de un arma ultrasecreta. Aquí todo es claro como el día. Se sabe que la NASA es una organización semimilitar y que en ella sirven principalmente militares. Por lo tanto, debe tener sus propios secretos militares. ¿Quizás la NASA simplemente no quiere que los hechos que conoce se hagan públicos? El ufólogo Robertin, sirviendo en las fuerzas de la OTAN, se adentró en este secreto. En 1963 fue asignado al cuartel general de las Fuerzas Unificadas de la OTAN en París, donde se enteró de un estudio que había comenzado en 1961. Las relaciones con la Unión Soviética en ese momento eran extremadamente tensas.
estaban al borde de un conflicto militar, y una de las razones de esto eran los extraños discos plateados que, de vez en cuando, sobrevolaban el territorio de los soviéticos y la zona del Pacto de Varsovia. Estos objetos pasaban a gran velocidad a altitudes inalcanzables. En algún momento, las autoridades soviéticas los confundieron con aviones de la OTAN, y la OTAN, a su vez, con espías soviéticos. Pero pronto quedó claro que ninguna de las partes poseía secretos de tal tecnología. La cuestión de la participación de un tercer lado quedó en el aire. Según los datos de Robert Dean, los científicos gubernamentales llegaron a la conclusión sobre el origen extraterrestre de los discos voladores y sobre que las posibilidades de vencerlos en condiciones de combate son extremadamente bajas. Él cree que hoy en día algunos representantes del poder saben mucho más sobre esto que todos los ufólogos juntos. Durante 50 años nos han alimentado con todo tipo de cuentos, y esto ya no es gracioso. Las potencias mundiales supieron de los extraterrestres a principios de los años 60. De aquí se deduce que los primeros cosmonautas fueron preparados de antemano para este tipo de encuentros. ¿Y significa esto que la agencia NASA se volvió de dos caras ya en ese tiempo? Según los ufólogos, las víctimas de la política del silencio no solo fueron los cosmonautas, sino también los satélites espaciales. Los misteriosos dibujos, descubiertos en la superficie de Marte por el satélite estadounidense Viking, provocaron acalorados debates en el mundo científico. Muchos científicos acusan a la NASA de ocultar deliberadamente hechos que demuestran que estas obras maestras fueron creadas por una civilización extraterrestre. El profesor Stanley McDaniel, autor del libro Informe McDaniel, expresa su sospecha de que la NASA teme perder financiamiento gubernamental si vuelve a permitir siquiera un indicio de la existencia de artefactos de origen extraterrestre en el espacio. Los dibujos marcianos difícilmente pueden considerarse un capricho de la naturaleza. Sin embargo, los representantes de la NASA se aferran obstinadamente a esta versión, rechazando por completo las suposiciones sobre la existencia de capacidades arquitectónicas en los extraterrestres. Stanley McDaniel, tras estudiar detenidamente las fotografías del retrato marciano, llegó a la conclusión de que la NASA claramente no está diciendo toda la verdad. Los científicos de la NASA, defendiendo su versión, han construido una cadena de pruebas falsas, tan endeble que no resiste la crítica de investigadores serios. Las disputas en torno a la enigmática imagen, que supuestamente captura una atracción humana de baja gravedad, han resurgido con nueva fuerza. Los servicios de la NASA afirman que se trataba de un engaño óptico que desapareció en una nueva toma. Durante 17 años, la NASA habló de una fotografía que mostraba un extraño juego de luces y sombras. Sin embargo, recientemente tuvieron que admitir que tal fotografía no existía. La pregunta de cómo pudieron las personas dedicadas al estudio de otros mundos ocultar tal descubrimiento sigue sin respuesta. El satélite programable Mars Observer, lanzado en 1992, fue diseñado para disipar definitivamente todos los engaños ópticos y no ópticos. Pero al acercarse a Marte, el satélite sufrió una avería repentina y se perdió la comunicación con él. Algunos ufólogos creen que en realidad el satélite está intacto y que es otro truco de la agencia espacial que busca a toda costa mantener sus secretos. La NASA anteriormente no permitía la transmisión directa de datos desde los satélites. Con mayor frecuencia, los montadores se veían obligados a trabajar meticulosamente con el material filmado. Sin embargo, incluso el equipo más vigilante no pudo evitar que un impresionante fragmento llegara a las páginas de los diarios de ovnis. Se trataba de material transmitido desde a bordo del transbordador por televisión por cable de Estados Unidos. Los transbordadores espaciales, los caballos de batalla de la astronáutica estadounidense,
Durante muchos años han transmitido a la Tierra sus informes de video de trabajo. Fragmentos de estos informes, según afirman los ufólogos, confirman la existencia de extraterrestres. Durante uno de los vuelos del transbordador, que se transmitió en vivo, las cámaras permanecieron encendidas y muchos espectadores lograron encontrar el botón de grabación en sus dispositivos. La transmisión se llevó a cabo a través del selector de NASA por uno de los canales de cable de Estados Unidos y, probablemente, los empleados de NASA se estaban arrancando los cabellos de desesperación, ya que los televidentes finalmente vieron un ovni. Algunos especialistas que seguían la transmisión llegaron a la conclusión de que nuestro transbordador había sido atacado por un ovni. Sin embargo, los funcionarios de NASA explicaron lo que sucedía como una expulsión de agua residual, que se volvía verde instantáneamente en el espacio exterior. El representante de NASA, el Dr. Jack Keisher, afirma que se trata de hielo común y nada más. El Dr. Keisher, profesor de física en la Universidad del Estado de Nebraska, dice: «Tomé como base las suposiciones de los expertos de NASA y traté de demostrar que en realidad eran fracciones de hielo. Verifiqué los ángulos de movimiento, las velocidades. Nada que ver con el hielo». ¿Entienden? Esas cosas han sido estudiadas desde hace tiempo y ahora se enseñan en la escuela. No podían ser meteoritos o satélites, ya que se mueven a velocidades lineales. Por lo tanto, eran ovnis. Añade que solo queda aclarar el origen de esos aparatos controlados, que se encontraban a una distancia de aproximadamente 15 kilómetros del transbordador. Les diré de manera clara, son de otro mundo, ya que tal aceleración no la soportaría ningún terrícola. Subraya. Si el Dr. Keisher tiene razón, y los fragmentos de hielo de NASA son en realidad naves extraterrestres, entonces la grabación que ha causado revuelo adquiere un significado completamente diferente. Por ejemplo, ¿qué significan los delgados hilos blancos que se extienden hacia uno de los objetos? Esto podría indicar que la nave espacial está bajo fuego, y el ovni maniobra, evitando colisionar con los cohetes, y lo logra. A mediados de los 70 comenzó el desarrollo del programa de SDI, supuestamente para protegerse de los misiles nucleares soviéticos. Quizás fue solo una tapadera para iniciar una guerra secreta en la órbita terrestre. Si la versión de lo ocurrido en el transbordador resulta ser cierta, entonces tendríamos una prueba sólida de la visita de extraterrestres a la Tierra, que, por cierto, evaden fácilmente nuestro armamento ultramoderno. Así, tal vez aquí se encuentra la clave de los secretos espaciales de la agencia NASA. ¿Es posible que las guerras estelares ya hayan comenzado y no sepamos nada al respecto? Hasta hoy, la situación es la siguiente. Un grupo de ufólogos lanza serias acusaciones contra la mundialmente famosa agencia espacial, aunque sin pruebas suficientes. Pero, ¿qué pasaría si esas pruebas realmente aparecieran? ¿Si NASA realmente oculta hechos impactantes sobre extraterrestres de otros mundos? Quizás sea un intento de prevenir un caos generalizado. Recientes eventos en la órbita de la Tierra generan preocupación. En una grabación realizada por las cámaras de la NASA, se han registrado objetos extraños. Al aumentar la imagen, uno de ellos resultó ser muy parecido a un tipo conocido de ovni, el triángulo volador. En la grabación se puede ver cómo los operadores de la NASA observan atentamente varios de estos objetos que rondan sobre nuestras cabezas, mientras nosotros seguimos considerándolos inofensivos. Existen muchos de estos objetos, de tal manera que las cámaras de los transbordadores literalmente no tienen dónde escapar de ellos. Una de las imágenes fue tomada hace 10 años y la otra un poco después. ¿Qué extraños objetos pasaron frente a las cámaras del transbordador en marzo de 1994? Tras la polémica historia del ataque al transbordador,
La NASA detuvo la transmisión de sus reportajes en video por televisión, como si simplemente se les hubiera agotado la imaginación y decidieran detener las emisiones. La pregunta sigue abierta. ¿Cuál es la razón del encubrimiento de los hechos sobre la presencia de inteligencia extraterrestre en la órbita de la Tierra? Probablemente, esto esté relacionado con los resultados de un estudio realizado por encargo de la NASA a principios de la década de 1960. El Instituto de Brooklyn recibió la tarea de hacer una proyección sobre los cambios que ocurrirían en la humanidad tras el contacto con extraterrestres. Los científicos llegaron a la triste conclusión. El contacto con civilizaciones extraterrestres altamente desarrolladas podría llevar a la destrucción de nuestras instituciones sociales. En la historia hay numerosos ejemplos de culturas enteras que han caído en decadencia al enfrentarse a sistemas sociales previamente desconocidos. Una de las investigadoras comparte sus reflexiones. No tengo una certeza del 100% de que las autoridades oculten la verdad sobre Bonello, pero estoy segura de que, al enterarnos de la existencia de una civilización más avanzada, no nos sería fácil sobrellevarlo. Sin embargo, ella señala que no estamos solos, y que estas criaturas pueden ser más avanzadas que nosotros. ¿Qué es lo que realmente sabe la NASA sobre lo que está sucediendo? Quizás algún día obtendremos una respuesta definitiva a esta pregunta. En los próximos episodios del programa Diarios OVNI, se plantearán preguntas sobre si realmente los extraterrestres secuestran personas y si es verdad que somos conejillos de Indias en algún proyecto científico intergaláctico. Si es así, ¿quién de nosotros será el siguiente en la fila para el secuestro? Hoy, en el programa Diarios OVNI, se darán respuestas a estas preguntas y se escucharán de primera mano. Entre millones de partidarios de la teoría de la vida extraterrestre, solo unos pocos creen en el secuestro de personas por extraterrestres. Si esto es realmente así, entonces deberíamos mirar de nuevo el significado de nuestro planeta en el universo, lo que para muchos puede resultar verdaderamente aterrador. La mayoría de las personas se ríen de los informes sobre extraterrestres que penetran en nuestras ciudades, hogares e incluso cuerpos, considerando esto como cuentos de cómics. Sin embargo, tales informes continúan llegando. El primero de ellos data de 1961. Thomas Bellard, un empleado del Centro de Estudio de OVNIs, recuerda el primer caso de abducción ampliamente conocido, que ocurrió con Barney y Betty Hill. En septiembre de 1961, regresando a casa de un viaje por las montañas de New Hampshire, notaron una extraña luz en el cielo que comenzó a perseguirlos. Pronto se encontró muy cerca. Betty Hill recuerda en todos los detalles los eventos de esa noche. Barney tomó unos binoculares y salió del coche para ver qué era ese objeto. Vio a una especie de criatura que lo miraba a través de la ventanilla de la nave. Asustados, se apresuraron a alejarse, pero pronto el objeto volador se detuvo justo sobre el techo de su coche. Escucharon una señal sonora, y de inmediato el coche giró solo fuera de la carretera principal. El coche se detuvo frente a una cadena de extrañas criaturas que bloqueaban el camino. Los Hill salieron y siguieron a estas criaturas hacia un aparato que, a todas luces, era una nave espacial. Betty Hill recuerda que a bordo de este aparato fueron sometidos a procedimientos médicos. Ellos examinaron mis ojos, oídos, nariz, garganta, tomaron muestras de cabello y raspados de piel. Luego nos dejaron ir, cuenta ella. Después de esto, nuevamente escucharon una extraña señal sonora y durante un tiempo perdieron la memoria de lo que ocurrió entre esas dos señales. En el camino de regreso a casa, recordaron que habían visto algo, pero todo lo demás había sido borrado de su memoria. Historias como estas parecen increíbles. ¿Hay pruebas reales que confirmen el relato de los Hill? Ellos informaron lo sucedido a las autoridades,
y el caso fue asignado al astrónomo estatal de la LGS de Estados Unidos, Walter Webb. Según él, así como otros especialistas que se ocuparon de este caso, la señora Hill sabía poco de astronomía, pero tenía una excelente memoria. Robert Dean, investigador y analista científico, señala que a bordo de la nave, Betty fue examinada y le hicieron preguntas. En una de las paredes vio algo parecido a un mapa del cielo estrellado y le preguntó al principal de las criaturas qué era eso. Él respondió que era su sector natal de la galaxia. Este mapa se grabó en la memoria de Betty, y más tarde, ella esbozó esquemáticamente lo que vio en la pared de la nave. Nadie pudo entender este dibujo, excepto por una maravillosa mujer llamada Marjorie Fish. Después de 6 intentos, Marjorie logró descifrar el boceto de Betty. Ella obtuvo un mapa en el que se descubrió un par de constelaciones desconocidas para la ciencia hasta finales de los años 60. Fue un descubrimiento asombroso. A través del mapa, Betty pudo establecer el hogar de los extraterrestres, un sistema estelar que llamamos Z-Red. Si la imagen pintada por Betty resultó ser correcta, entonces vale la pena creer en el resto de su relato sobre el secuestro. Pero, ¿dónde están las pruebas de que un extraterrestre del espacio le mostró este mapa? Betty y Barney han dejado de preocuparse por todo. Durante todos estos años, pocos les han creído, y ni siquiera la historia del mapa ayudó. Sin embargo, todo lo que sucedió impactó profundamente su psique, y muchos creen que están diciendo la verdad. No obstante, esta historia no ha trascendido más allá de un círculo reducido de investigadores. El evento con Barney ya casi se había olvidado cuando en 1973 las páginas de los periódicos y las pantallas de televisión se llenaron de informes sobre un nuevo secuestro. Charlie Hickson y Kevin Parker eran ciudadanos comunes con pasatiempos ordinarios. El 11 de octubre de 1973 estaban pescando en el río Mississippi, cuando de repente escucharon un ruido y vieron un punto de luz azul que rápidamente tomó la forma de un platillo volador. Del objeto salieron 3 seres que parecían robots. Hickson y Parker afirman que los llevaron a bordo del ovni, donde realizaron análisis y tomaron muestras de piel de diferentes partes de su cuerpo, y luego los dejaron ir. Kevin Randall, autor del libro La historia de los accidentes de ovnis, señala que el secuestro de Hickson y Parker fue ampliamente cubierto por la prensa. Este caso adquirió fama mundial y recordó a los investigadores el secuestro de hace 10 años de Betty y Barney Hill. Comenzaron las búsquedas de pruebas, pero ¿existen realmente estas pruebas? Muchos hablaban de implantes homogéneos, pero ¿realmente existían? ¿Y qué hay detrás de las conversaciones sobre el impacto psicológico en los secuestrados? Hoy intentamos responder a todas estas preguntas. Muchos señalan que las historias de secuestros suenan notablemente convincentes, pero al mismo tiempo no están respaldadas por ningún hecho científico. Sin embargo, podría haber una excepción a esta regla. Bud Hopkins, quien ha dedicado su vida a investigar a personas que afirman haber sido secuestradas por ovnis, dice: en los últimos 20 años he trabajado con más de 500 de estas personas y he comprobado que la mayoría de ellas realmente fueron secuestradas. Después del secuestro, en el cuerpo de la víctima aparecen diversas marcas. Lo siento, pero no puedo ayudar con eso. Ella me escribió sobre las extrañas huellas en la hierba y los inusuales eventos relacionados con ellas. Señor Hopkins, soy Katie Davis. Ayúdame, no puedo dormir. No entiendo qué me está pasando. Cálmate y cuéntame qué ocurrió. Está bien. Sucedió en el rancho. Algo extraño estaba ocurriendo alrededor. La puerta del cobertizo estaba abierta, aunque recordaba con certeza que la había cerrado. Miré dentro, pero no vi a nadie. Luego, cuando estaba trabajando en el jardín, noté una mancha quemada en el césped. Tenía una forma perfectamente redonda,
y no podía entender qué era eso. ¿Dónde estás, perro tonto? Estaba terriblemente asustado, incluso se metió debajo del coche. Nunca había hecho eso antes. Cuando subí al porche, una luz cayó del cielo. Me deslumbró. Y luego los vi. Me agarraron y me arrastraron a algún lugar. Allí había esa horrible mesa. Me estaban causando dolor. Oh, qué dolor. Mi bebé, se llevaron a mi pequeño. La historia de Katie es a la vez horrible e increíble. Tal vez haya otra explicación para la repentina pérdida de su embarazo. Hicimos varios análisis y todos dieron resultados negativos, así que no estás embarazada. Pero Katie está segura de que estaba embarazada antes de encontrarse con los extraterrestres. Quizás se equivocaba, y su secuestro fue solo un sueño vívido. No tengo dudas de que los extraterrestres están muy interesados en el proceso de reproducción humana, y la desaparición del feto no es algo raro durante los secuestros. El secuestro repetido tampoco es raro, y probablemente me sucedió a mí también. Cuando se acumuló suficiente información, una de las participantes decidió discutirlo con otros miembros de su familia. Durante una larga conversación, su exmarido, mirando a su actual esposa, dijo: «Parece que esto sucedió cuando perdimos al bebé». A lo que ella respondió: «Pero nunca he tenido un bebé». Él insistió: «Vamos, deberías recordar. En 1970, ella estaba tomando anticonceptivos, pero aún así quedó embarazada. Un par de meses después tuvo un aborto espontáneo doloroso. Estaba en estado de histeria y no le permitió llamar al médico. A pesar de sus palabras, ella recordaba algo completamente diferente. Lo más desagradable de los secuestros es su repetitividad. Una vez que sucede, persigue a la persona por el resto de su vida. Si alguna vez has sido secuestrado por extraterrestres, no estás a salvo de secuestros repetidos. Eso es lo más aterrador. Las historias de secuestros suenan aterradoramente verídicas, pero tal vez sean solo talentosas invenciones. Nunca había visto invenciones que parecieran tan reales. Las historias se vuelven aún más creíbles cuando están respaldadas por numerosos testigos. Hay muchos casos de este tipo, y los testigos son personas en las que se puede confiar. Los casos de secuestro más famosos han sido observados por cientos de personas. Imagínese en su lugar y trate de creer en lo que está sucediendo. Es extraño, pero los demás habitantes de Nueva York no vieron nada. Esto sucede. Entonces, apareció un objeto volador sobre Nueva York, y qué hacía con su rayo de luz. Y en general, ¿quién lo vio? Vamos a desglosar todo en orden. Al estudiar numerosos informes sobre secuestros, los investigadores descubrieron que en la mayoría de los casos, las personas habían sido sometidas a una influencia hipnótica que bloqueaba los recuerdos de lo ocurrido. Sin embargo, las personas conservaban recuerdos independientes. Todo esto ya es impresionante. Y la presencia de testigos externos hace que estas historias sean aún más creíbles. En el caso de una mujer, como en muchos otros, la víctima recordaba claramente cómo, estando en un estado paralítico, vio a una criatura junto a su cama. Cuando fue sometida a hipnoregresión, recordó cómo una fuerza la arrastró a través de la ventana y luego la elevó hacia algún lugar. ¿Viste la luz? ¿Qué pasó después?, le preguntaron. Llenó toda la habitación. Y no sabía qué hacer. Apareció una criatura. Entonces, ¿qué pasó después? Continuaron preguntando. Se acercó a mí, extendió las manos y tocó mi cara. Y después de eso no recuerdo nada. Tenía como un velo ante los ojos, y todo mi cuerpo estaba entumecido. Solo recuerdo que estaba suspendida en el aire. La luz me deslumbraba, y luego me encontré en una enorme nave. Me pusieron sobre una mesa y comenzaron a hacer sus experimentos. Me pincharon con algunos objetos metálicos. ¿Qué pasó después?, le preguntaron de nuevo. No puedo decir.
Lo más interesante comenzó cuando el investigador comenzó a hablar con las personas atrapadas en un embotellamiento de tráfico que habían visto todo esto desde el exterior. Vieron una nave suspendida sobre la casa de Linda. Paralizados por el terror, observaron el profundo rayo, en el que de repente aparecieron 4 figuras inmóviles. Como polillas, estas figuras salieron volando de la ventana de Linda. Primero un extraterrestre, luego Linda en una camisa de noche, y detrás de ella otros 2 extraterrestres. Los 4 fueron absorbidos por el fondo de la nave, después de lo cual ésta se elevó hacia arriba. Es importante señalar que todos los testigos se encontraban en diferentes lugares. Uno cerca de la casa de Linda, otro en el puente de Brooklyn, el tercero y el cuarto en otros barrios. Por lo tanto, el investigador no dudaba de la veracidad de este incidente. Si se acepta el secuestro como una verdad ineludible, surge la pregunta lógica: ¿por qué? Uno de los testigos del incidente, un investigador, era una figura política bastante influyente. Quizás los extraterrestres querían mostrarle de lo que son capaces. Pero, ¿por qué los extraterrestres secuestran a las personas y luego las liberan, aunque sea con la memoria borrada? Tal vez los pilotos de los ovnis, sean quienes sean, intentan ejercer presión sobre la política mundial. Pero, ¿cómo saber quién será la próxima víctima? ¿Es posible que los secuestros sean solo parte de un plan más complejo? No hay dudas. Los secuestros de personas forman parte de un programa de experimentos realizados por los extraterrestres. Pero, ¿cuál es el verdadero objetivo de su aparición en la Tierra? Los ufólogos han recopilado cientos de informes sobre secuestros y surge la pregunta: ¿hay algo en común en estos casos o están relacionados entre sí? Las víctimas de los secuestros representan todos los estratos de la sociedad, desde agricultores y trabajadores hasta amas de casa, militares e incluso niños. Es sorprendente, pero este hecho generalmente pasa desapercibido. Los secuestros han ocurrido incluso con profesores universitarios y políticos destacados. Un experto en ufología afirma: yo diría que tenemos un caso clínico en nuestras manos. Es decir, los extraterrestres utilizan cuerpos humanos según un programa específico, pero no sabemos cuál es el objetivo final de este programa. Vicky Cooper Ecker, editora de la revista No, comparte sus reflexiones. Es agradable mantener en mente la idea de que la humanidad es parte de esa enorme comunidad que llamamos universo y que nuestros hermanos mayores nos están observando. Sin embargo, según ella, hasta ahora no parece que los extraterrestres se apresuren a ayudar a la humanidad en la lucha contra el cáncer, los conflictos bélicos y otros problemas. En lugar de eso, ellos toman nuestra carne y energía. Ellos toman muestras de nuestra carne y no sabemos qué hacen con ellas. Además, ellos roban nuestra energía emocional. Nos ordeñan como a vacas, y es una calle de sentido único. No nos dan nada a cambio. Por otro lado, los extraterrestres no intentan conquistar a la humanidad ni causar daño. Muchos ufólogos creen que los extraterrestres están recolectando biomaterial en la Tierra para salvar su raza degenerada. Pero Vicky no es de las que creen en tales teorías. Digan lo que digan, con la observación olfativa, estos experimentos son de naturaleza genética, afirma ella. Muchos testigos describen a pequeños seres que no se parecen ni a humanos ni a extraterrestres, sino más bien a algo intermedio entre ellos. La mayoría de los secuestrados los llaman híbridos. Yo considero que la producción de tales híbridos es el principal objetivo del secuestro, dice la experta. Sin embargo, nadie sabe por qué es necesario. En su opinión, la humanidad no ha logrado resolver algunos problemas que interesan a aquellos que ya han superado estas dificultades. Los experimentos genéticos, la degeneración de razas, todo esto parece ser meras conjeturas, elaboradas en torno al fenómeno de los ovnis, añade ella.
Pero para aquellos que han sido víctimas de un secuestro, esta es una aterradora realidad que ha cambiado sus vidas para siempre. ¿Es posible que la humanidad sea objeto de un desconocido experimento cósmico? ¿Cuáles son los objetivos de los habitantes de las estrellas que llegan a la Tierra? ¿Y cuándo finalmente explicarán sus intenciones? Tal vez el secuestro sea solo una preparación para una futura cooperación interplanetaria. A todas estas preguntas aún no hay respuestas, y el fenómeno de los secuestros sigue siendo uno de los más escalofriantes misterios en las crónicas de los ovnis.